Daniel Miller, un exinfante de marina que vivía en lo profundo de la naturaleza de Montana, se encontraba reparando una cerca dañada por la nieve justo antes de que se desatara la siguiente tormenta. No esperaba más que otro día tranquilo, hasta que su pastor alemán, Moose, se paralizó a mitad de un paso, con las orejas tiesas, y luego salió disparado hacia un camino forestal abandonado que no había usado en años. Daniel lo siguió, abriéndose paso a través del viento creciente, y encontró una camioneta SUV colgando a mitad de un acantilado, una de sus ruedas balanceándose en el vacío. A su lado, una joven sollozaba en la nieve, incapaz de mantenerse en pie, susurrando una historia que no coincidía con el terror en sus ojos. Mientras la tormenta reunía su furia a su alrededor, Daniel sintió que la verdad se asentaba como hielo en sus entrañas. Algo mucho más peligroso que la ventisca la había seguido a esos bosques. El bosque invernal de Montana gemía bajo una ventisca creciente, una tormenta blanca que se tragaba el sonido y la distancia por igual. Daniel Miller se ajustó la bufanda de lana en el cuello al salir al pequeño porche de su remota cabaña de guardabosques. El frío mordía incluso a través de sus gruesas capas. A sus 37 años, Daniel cargaba con el peso de años que la mayoría de los hombres jamás ven. De hombros anchos y mandíbula cuadrada, solo suavizado por el crecimiento desigual de una barba oscura que a menudo olvidaba recortar. Su cabello era de un castaño profundo azotado por el viento que caía sobre unos ojos del color de las tormentas. El porte militar nunca lo había abandonado. Espalda recta, pasos cuidadosos, los sentidos tensos como un cable. Incluso en la hora más tranquila, se movía como si esperara que algo irrumpiera desde la línea de árboles. Para Daniel, esa expectativa había sido una vez supervivencia. Ahora era un hábito grabado en el hueso. El combate en Fallujah había cincelado la dureza en él, mientras que la pérdida de su hermano menor, asesinado durante una emboscada de transporte, había apagado los bordes y lo había empujado hacia el silencio. El bosque era el único lugar donde el ruido dentro de él tenía un escape. A su lado, Moose se movía lentamente en la nieve, dejando huellas limpias. El pastor alemán de 4 años era grande para su raza, todo músculo e instinto, con un pelaje gris y blanco que lo hacía parecer un lobo salvaje. Sus orejas estaban siempre alertas, girando ante el menor crujido, y sus ojos ámbar, agudos, inteligentes e inquietantemente expresivos, no se perdían nada. Moose había sido un perro rescatado, una mascota considerada demasiado reactiva para la adopción. Pero con Daniel había encontrado un propósito. Los dos compartían un vínculo silencioso. No se necesitaban órdenes, ni afecto exhibido, solo una comprensión tácita, cosida por la soledad. El viento sopló con más fuerza, haciendo vibrar la barandilla del porche. Daniel exhaló, observando cómo su aliento se iba en nubes, y estaba a punto de girar para entrar, cuando un débil crujido se deslizó desde la vieja radio de emergencia que llevaba en su cinturón. El dispositivo era obsoleto, de plástico blanqueado por el sol, con cinta adhesiva sobre el pestillo de la batería, pero era lo suficientemente fiable como para que lo mantuviera encendido cada vez que las tormentas rodaban por las montañas. Esa noche, silbó, luego farfulló, y luego entregó una voz fina y temblorosa. «¡Ayuda! ¡Vehículo! ¡Fuera del camino! ¡Por favor! ¡Alguien!». La transmisión se cortó en estática. Daniel se congeló, cada músculo se tensó. La cabeza de Moose se giró hacia él, las orejas erguidas. Luego vino el profundo gruñido instintivo, el que significaba que algo andaba mal. Daniel levantó la radio. «Repita, dé su ubicación». El silencio estático fue la única respuesta. Otra ráfaga de viento crepitó a través de los pinos como un árbol cayendo. Daniel escaneó el bosque, aunque sabía que no vería nada. La visibilidad disminuía a cada minuto. Los senderos pronto quedarían enterrados. Esperar no era una opción. Cogió su parca de adentro, poniéndosela mientras Moose corría en círculos pequeños y ansiosos junto a la puerta. El perro conocía el ritmo de las emergencias de una manera que las palabras nunca podrían enseñar. «Sube, Moose», ordenó Daniel. Moose salió disparado, saltando entre los ventisqueros hacia la vieja camioneta verde que Daniel mantenía encadenada a una roca, para que las tormentas no la empujaran cuesta abajo. El veterano la abrió, empujó la puerta del pasajero para el perro y subió. El camino forestal ya estaba desapareciendo bajo la nieve que se espesaba. Daniel se inclinó hacia adelante,
agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Condujo con la cautela de un hombre que había visto morir a demasiadas personas centímetro a centímetro. Lento, deliberado, sus ojos escaneando en busca de movimiento. Moose se apoyó contra el tablero, con los músculos tensos. Después de 15 minutos agonizantes y otro pulso de radio que se desvanecía, llegaron al sendero estrecho que conducía a un viejo camino de tala que pocos usaban. Allí, iluminada en el remolino de nieve, Daniel la vio, una SUV oscura, el morro enterrado en un ventisquero, un neumático trasero colgando peligrosamente cerca del borde de un acantilado. Frenó bruscamente. Moose saltó primero, ladrando una vez, una alerta aguda. Daniel se apresuró hacia adelante y abrió de golpe la puerta del pasajero. Dentro, una mujer estaba acurrucada rígidamente contra el asiento, su aliento empañando el aire en pequeñas y asustadas ráfagas. Parecía tener entre 30 y 32 años, con cabello castaño recogido en un moño desordenado, mechones congelados en sus mejillas pálidas. Su piel tenía el aspecto descolorido del frío que se hundía demasiado, y sus ojos color avellana se movían de Daniel a Moose con desesperación, pero no con miedo. «Yo soy Emily Carter», tartamudeó, agarrándose el tobillo. «Me perdí los caminos, mi GPS murió, me lastimé la pierna, no puedo caminar. Soy bloguera de viajes, no se suponía que estuviera tan adentro en el bosque». Su voz temblaba, no solo por el frío, sino por la vergüenza, por algo no dicho. Daniel lo notó, archivándolo. No creía la historia por completo. Su ropa era costosa, demasiado limpia para alguien que había estado varado mucho tiempo, pero no iba a interrogar a una mujer medio congelada en un acantilado. «¿Puedes moverte en absoluto?», preguntó. Ella negó con la cabeza, conteniendo un grito al moverse. El viento azotó la SUV, haciéndola balancearse peligrosamente. Daniel maldijo en voz baja. La camioneta no aguantaría mucho tiempo. «Atrás, Moose», ordenó Daniel. Luego se inclinó, deslizando un brazo bajo las rodillas de Emily y el otro detrás de su espalda. Era más ligera de lo que esperaba, su cuerpo rígido por el frío y el dolor. Ella aspiró el aliento. «Por favor, no me dejes caer». «No lo haré», dijo simplemente, y lo dijo en serio. Moose trotó por delante, ladrando suavemente para guiarlos, con la cola rígida, revisando constantemente el ritmo de Daniel. La tormenta intentó empujarlos de lado, lanzando nieve como fragmentos de vidrio, pero Daniel avanzó con sombría determinación. Por un momento, Emily enterró su rostro contra su hombro. No por calor, sino por una confianza que no tenía más remedio que entregar. Para cuando llegaron a la camioneta, la SUV detrás de ellos gimió, se movió y se deslizó otra pulgada hacia el abismo. Emily giró la cabeza débilmente, la inquietud punzando en sus ojos. Daniel no miró hacia atrás. Algunas vistas no necesitaban confirmación. La cargó con cuidado en la cabina. Moose subiendo después con un gruñido protector. Daniel cerró la puerta, se preparó y comenzó a conducir de regreso hacia el único refugio en kilómetros, la cabaña solitaria, en el corazón de la tormenta. La tormenta se intensificó en un rugido constante contra las paredes de madera de la cabaña, mientras Daniel detenía la camioneta junto al porche. Salió, sus botas hundiéndose en el ventisquero que se espesaba, y se movió rápidamente hacia el lado de Emily. En el interior, el calor de la estufa de hierro fundido los envolvió como una segunda vida. Daniel colocó a Emily en una silla de madera resistente cerca del hogar, un viejo asiento de respaldo de roble con reposabrazos desgastados y muescas de años de peso. El calor pintó su piel pálida de un rosado encendido mientras intentaba calmar su respiración. Emily Carter observó a Daniel moverse por el espacio con la economía de un soldado, preciso, silencioso, centrado enteramente en la necesidad. Puso una olla en la estufa, echó verduras secas y tiras de venado, y ni una sola vez le preguntó algo más allá de «¿Estás lo suficientemente caliente?». Su voz era baja, casi áspera, como si no estuviera acostumbrado a la conversación. Desde que dejó los Marines años antes, se había acostumbrado a hablar solo con Moose, con los árboles y ocasionalmente con el viento. Moose, mientras tanto, caminó por la alfombra trenzada con pasos lentos y deliberados,
Dio una vuelta antes de acomodarse frente al fuego. El espeso pelaje gris y blanco del pastor alemán parecía absorber el resplandor, y sus ojos, ámbar e inquebrantables, siguieron a Emily mientras ella se movía, revisaba su tobillo y jugueteaba con su abrigo. Su mirada no contenía hostilidad. Sin embargo, la traspasaba como una silenciosa acusación. Emily forzó una pequeña sonrisa hacia él, aunque su pecho se tensó. No le temía al perro, le temía a lo que él parecía ver. Daniel regresó con una pila de ropa doblada, una camiseta térmica de manga larga, calcetines de lana suaves y pantalones de franela. «Eran de mi cuñada», murmuró. «Las dejó aquí hace años. Deberían quedarte». Ella aceptó la ropa con un gesto de gratitud. «Gracias». «De nada. El baño está allí», respondió, señalando hacia un pasillo tenue. «Cámbiate. Si te quedas con esa ropa, enfermarás». Emily cogió pasando junto a Moose, aunque el perro mantuvo los ojos fijos en ella hasta que desapareció por el pasillo. Detrás de la puerta cerrada, dejó escapar un aliento largo y tembloroso. Se quitó los pantalones mojados, con cuidado de no tensar demasiado el tobillo. En verdad, el esguince no era ni de lejos tan grave como había fingido. Había exagerado el dolor porque se había sentido más seguro de esa manera. Más seguro que revelar su verdadera identidad. Más seguro que admitir que había entrado en este bosque con motivos muy diferentes a los de una bloguera de viajes despreocupada. Cuando salió con la ropa seca, Daniel colocó un tazón humeante de estofado y una taza de café negro fuerte en la pequeña mesa junto a su silla. El estofado sabía a tomillo y humo, más rico que cualquier cosa que hubiera comido en meses. Sintió que Daniel la observaba, evaluándola como uno evalúa una tormenta impredecible. Su rostro era un paisaje esculpido por el viento y la guerra. Una mandíbula rígida suavizada por una barba irregular, líneas débiles grabadas alrededor de los ojos, la piel curtida por largos inviernos. Sin embargo, debajo de la dureza había algo más, algo cauteloso, algo observador. Ella ofreció una risa débil. «Sé que esto debe parecer mucho, que aparezca de la nada. Normalmente viajo por trabajo, escribo sobre paisajes, pueblos pequeños, lugares como este». Daniel no respondió. Simplemente revolvió la olla de nuevo y sirvió el estofado en su propio tazón. La conversación no era su idioma nativo. El silencio sí lo era. Y en su silencio, Emily se sintió expuesta. De todos modos, a veces alejarme de la ciudad me ayuda a despejar la cabeza. Ya sabes, ruido, plazos, gente que quiere cosas de ti. Era casi verdad. Casi. Moose se movió, exhalando pesadamente como si no estuviera impresionado con sus medias verdades. Cuando Daniel salió a cortar más leña, los ojos de Emily se dirigieron a su mochila, que estaba junto a la puerta. Miró hacia la ventana. Moose montaba guardia. Aunque estaba acostado, su cola golpeaba perezosamente. Ella se agachó, haciendo una mueca de dolor para simular, a pesar de que su tobillo apenas le dolía ya, y abrió la cremallera de la bolsa. Se derramaron los símbolos innegables de quién era realmente. Una tarjeta de identificación laminada con su nombre completo, Emily Carter, analista de riesgo ambiental, Carter Timber Corporation. Un teléfono satelital plegado y un paquete de mapas impresos marcados con posibles vías de acceso. La corporación pertenecía a su padre, Richard Carter, un hombre construido como un roble, cuyas ambiciones hacía tiempo que habían superado su conciencia. Carter Timber se había tragado vastas extensiones de bosque en varios estados. Su asignación a Montana era simple: determinar si su próxima expansión podría penetrar en el bosque nacional protegido. Este bosque, el que Daniel cuidaba, el que Moose parecía haber nacido para guardar. El estómago de Emily se retorció. Moose se levantó en silencio y caminó hacia ella. Ella se quedó inmóvil, con la tarjeta de identificación todavía en la mano, pero el perro no ladró. Simplemente colocó su cabeza cerca de su rodilla y olfateó, con los ojos cálidos pero inquisitivos, como si absorbiera su culpa. Ella tragó saliva y acarició la parte superior de su cabeza, tentativa, indigna. Moose se inclinó suavemente, un gesto de consuelo tan puro que estuvo a punto de llorar.
¿Cómo podía él confiar en ella cuando apenas podía confiar en sí misma? La puerta se abrió un momento después y Daniel volvió a entrar, con la nieve espolvoreando sus hombros. Miró a Moose, luego a su rostro, enrojecido y conmocionado. Algo cambió en su expresión, aunque no hizo preguntas. En cambio, alimentó la estufa con más troncos. Afuera, la tormenta gritaba contra la cabaña. Adentro, el fuego exhalaba cálidos alientos de pino y humo. Emily apuró las últimas cucharadas del estofado, sintiendo que la mentira se hacía más pesada, presionando sus costillas como un peso físico. Quería hablar, confesar algo, lo que fuera, pero las palabras se ahogaron bajo el aullido del viento. Más tarde esa noche, mientras Daniel leía un viejo manual de campo y Moose dormitaba junto al hogar, el perro se levantó de repente, se estiró y caminó hacia Emily. Apoyó suavemente la cabeza contra su silla. Ella dudó solo un segundo antes de dejar que sus dedos se hundieran en el espeso pelaje de su cuello. Su garganta se anudó. Por primera vez desde que llegó, deseaba desesperadamente ser la vagabunda inofensiva que pretendía ser, pero no lo era. Y Moose, el dulce y observador Moose, parecía presentirlo. La tormenta rugió y se mantuvo inclemente durante días, envolviendo el bosque en una ininterrumpida cortina de blancura. Para la tercera mañana, la cabaña parecía flotar a la deriva en un mundo hecho solo de nieve, viento y el pesado silencio que habitaba entre Daniel y Emily. Dentro, el fuego ardía constantemente, su calor anclándolos a algo humano, mientras la ventisca se desataba afuera como una bestia antigua. Daniel se movía por la cabaña con un propósito tranquilo, atendiendo las tareas con la misma disciplina que una vez aplicó a las frutas de patrulla. Paleaba la nieve del porche, cortaba leña con golpes gruesos y rítmicos y despejaba un camino para que Moose pudiera correr entre los árboles y quemar la energía inquieta que se acumulaba en su poderoso cuerpo. Moose amaba la nieve. Saltaba a través de los ventisqueros tan fácilmente como un ciervo. Su cuerpo de 5 años, delgado y musculoso, con su pelaje espolvoreado de blanco hasta que parecía una criatura tallada en el invierno mismo. Emily observaba los movimientos de Daniel desde la ventana mientras se sentaba envuelta en mantas. El hombre llevaba la resiliencia como una armadura, hombros cuadrados bajo el abrigo marrón gastado, la franela roja y negra asomando cuando el viento levantaba el dobladillo. Su rostro, agudizado por el frío y el dolor silencioso, era difícil de leer. Rara vez sonreía, pero había una extraña dulzura en la forma en que apilaba la leña de cierta manera, o en la forma en que cepillaba la nieve de las orejas de Moose cuando el perro regresaba. «Intenta ponerle algo de peso», dijo Daniel una tarde, su tono neutral, casi clínico. Se puso de pie junto al sillón, mirando su tobillo con concentración profesional. Emily se movió, haciendo una mueca a propósito. Todavía duele, tal vez más tarde. Odiaba la facilidad con la que la mentira salía de su boca. Afuera, el viento gimió contra las paredes de la cabaña, como si hiciera eco de su culpa. Daniel asintió lentamente. «De acuerdo, construiré algo para ayudarte a salir. No deberías quedarte encerrada tanto tiempo». Antes de que pudiera protestar, él tomó su cinta métrica y salió al porche, anotando longitudes de madera y murmurando para sí mismo, un viejo hábito que había adquirido cuando todavía arreglaba cosas para las familias de rancheros vecinas. Emily se apoyó contra el umbral y lo observó moverse hacia el cobertizo, un edificio achaparrado hecho de madera recuperada. Su figura parecía increíblemente sólida contra la tormenta blanca, un hombre construido para no doblarse, incluso cuando la vida seguía intentando romperlo. Trabajó durante horas en el frío punzante, cerrando y martillando, hasta que la tormenta enterró los sonidos en su rugido. Cuando regresó, con las mejillas sonrojadas y la barba escarchada, arrastró consigo una rampa de madera tosca. La apoyó contra los escalones del porche y probó su fuerza con un fuerte golpe. «Listo», dijo simplemente. «Ahora puedes tomar aire fresco». Emily tragó un nudo de emoción. Nadie en su mundo, lleno de sonrisas pulidas y cuchillos ocultos, había construido algo para ella con sus propias manos.
El gesto se sintió demasiado puro para la mentira que mantenía entre ellos. Esa noche, la tormenta finalmente se suavizó. El cielo se abrió lo suficiente para que la luz de la luna se derramara sobre la nieve, volviéndola plateada y serena. Daniel creía que Emily dormía, por la forma en que se había acurrucado bajo la colcha, con la respiración constante y lenta. Puso otro tronco en el fuego y entró en su dormitorio. Pasaron los minutos. Entonces Emily abrió los ojos. El peso de la mentira presionaba tan fuerte su pecho que sintió que podía ahogarse con él. Se susurró a sí misma. Solo estírate. Solo respira. Solo 5 minutos de ser tú misma. Se deslizó fuera de la manta. Se puso de pie y sintió que el alivio florecía instantáneamente en su tobillo ileso. Estiró los brazos por encima de la cabeza. Luego rodó los hombros. Caminó. No. Se paseó por la cocina, saboreando la libertad de movimiento que se había robado a sí misma. Mus levantó la cabeza de la alfombra del hogar, con las orejas en alto. La observó primero con confusión, luego con creciente emoción. Su cola golpeó el suelo. Entonces llegó el sonido que lo arruinó todo. Un vaso tintineando, mientras Emily lo colocaba en el mostrador. Un fuerte paso, una puerta abriéndose, el haz de una linterna cortando la tenue cabaña. Daniel estaba en el pasillo, con los pies descalzos sobre el suelo de madera, la camisa de flanela desabrochada en la parte superior. Sus ojos, fríos, gris tormenta, se fijaron en la vista inconfundible de Emily de pie, erguida, ilesa, completamente capaz. Mus ladró una vez, una nota alegre y triunfante, dirigiéndose a ella con el deleite inocente de un amigo que celebra un milagro. Pero el ladrido golpeó a Daniel de manera diferente. Rompió algo dentro de él. Su aliento lo abandonó en una sola exhalación áspera. No de miedo, sino de traición. Cada recuerdo de los últimos días pasó por delante de sus ojos. Levantarla de la SUV, estabilizarla en el porche, cortar madera en la tormenta helada para una rampa que no necesitaba. Y peor aún, el pensamiento de que Mus, su leal compañero, había ofrecido su confianza a alguien que la trataba como camuflaje. Emily retrocedió, la culpa subiendo por su garganta. Daniel, por favor, ¿puedo explicarlo? No es necesario, dijo él, con la voz como el hielo. Ahora lo entiendo. Se dio la vuelta, la línea de sus hombros rígida por la ira que luchaba por controlar. Mus dejó de menear la cola, mirando entre ellos con confusión. Daniel no miró hacia atrás mientras volvía a hablar. Convertiste mi hogar en un escenario. Usaste mi perro como tu público. No me importa quién seas realmente. Rica, pobre, perdida, aburrida. Pero cualquiera que sea este juego. Sacudió la cabeza una vez. Aquí no. La mañana llegó dura y fría. Daniel llevó la rampa de madera afuera y la arrojó a un ventisquero sin decir palabra. La tormenta finalmente había aflojado su agarre, pero el hielo todavía se aferraba obstinadamente a los pinos y al techo de la cabaña, como el último guardia del invierno, negándose a retirarse. Daniel salió esa mañana, pala en mano, listo para tallar otro camino estrecho a través de la nieve. Mus brincó a su lado, el pastor alemán energizado por la tormenta que se disipaba, su pelaje blanco plateado capturando la luz pálida mientras zigzagueaba felizmente entre los bancos de nieve. El aliento de Daniel se cernía en el aire, su mandíbula tensa por la tirantez que había persistido desde la noche en que descubrió la mentira de Emily. Se había sentado en él como la escarcha, silenciosa, afilada, no deseada. Entonces la tierra tembló. Un rugido metálico y bajo se movió sobre las copas de los árboles. El pelo del cuello de Mus se erizó instantáneamente. Daniel se cubrió los ojos y miró hacia el claro justo más allá de la cabaña. Del cielo emergió un elegante helicóptero negro carbón, sus rotores cortando el aire con precisión industrial. Letras blancas en negrita estampadas en el costado decían Carter Timber. El agarre de Daniel en la pala se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El helicóptero descendió con una arrogancia practicada, aplanando la delgada costra de nieve en un violento espiral. Cuando los patines tocaron el suelo, la puerta lateral se deslizó con un chasquido mecánico. Salió un hombre que parecía haber sido pulido por la ciudad esa misma mañana. Mark Davis, de unos 30 años,
alto, de hombros estrechos, con cabello esculpido por un gel costoso. Su abrigo, de lana negra, cortado al ras, se ajustaba a su esbelta figura, y sus zapatos eran tan brillantes que parecían absurdos y frágiles contra el aguanieve. Su expresión era un cóctel de derecho y aburrimiento, la mirada de un hombre que creía que los bosques eran inconvenientes decorativos. «Vaya», anunció Mark, ajustándose unas finas gafas con montura plateada posadas en su afilada nariz. «Esto es más primitivo de lo que imaginaba». Daniel permaneció en silencio. Moose se acercó, las orejas tiradas hacia adelante con rígida sospecha. Emily emergió de la puerta de la cabaña, el agotamiento grabado en su rostro. Su cabello castaño oscuro, recogido en un moño suelto, que la hacía parecer mayor y más vulnerable. Había dormido poco, su conciencia era una tormenta inquieta. Mark extendió los brazos teatralmente. «Emily Carter, tu pequeño cosplay en la naturaleza ha durado suficiente. Tu padre te quiere de vuelta. Tenemos contratos que finalizar, rutas que aprobar, y una junta esperando para repartirse este lugar antes del deshielo». Emily se puso rígida. «Mark, para». Pero él no lo hizo. Hombres como Mark rara vez se detenían a menos que fueran obligados. Se acercó a ella, sus botas de alguna manera levitando cada mancha de barro. «Vamos, saquemos de aquí. Ya tuviste tu aventura. Ahora deja que los adultos decidan qué pasará con este bosque». Cuando alargó la mano para agarrar su muñeca, el mundo se estremeció. Moose se lanzó hacia adelante, no violentamente, sino con decisión, colocando su cuerpo entre Emily y Mark. Su pelaje se erizó, los dientes al descubierto lo suficiente para lanzar una advertencia tallada por el instinto y la lealtad. Un profundo gruñido retumbó en su pecho, haciendo vibrar el aire. Mark tropezó hacia atrás, con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas. «Controla a tu animal». Daniel no se movió, ni siquiera se inmutó. Sus brazos permanecieron cruzados, su expresión tallada en piedra. «Está bien», dijo. La garganta de Emily se apretó. El contraste entre los dos hombres no podría haber sido más claro. Uno adoraba el control y el beneficio. El otro vivía de una integridad tranquila construida a partir de cicatrices, inviernos y verdades ganadas con esfuerzo. Ella caminó hacia el helicóptero, no porque Mark lo ordenara, sino porque ya había tomado su decisión la noche anterior mientras estaba despierta, mirando el techo. Una decisión no impulsada por el deber corporativo, sino por la culpa, y un deseo creciente y doloroso de arreglar algo. «Me voy», dijo suavemente. Mark sonrió triunfalmente, sin darse cuenta de que no había ganado nada. Emily subió al helicóptero sin mirar a Daniel, no porque ya no le importara, sino porque si se encontraba con sus ojos en ese momento, temía que el último hilo frágil de coraje dentro de ella se rompiera. De vuelta en la ciudad, con los rascacielos cerniéndose como jueces de acero, Emily Carter se despojó de su falsa identidad y se metió de lleno en la que había nacido para llevar. La hija de un imperio maderero, educada, respetada y agobiada por la responsabilidad. Solicitó documentos de la División Forestal, revisó informes de impacto ambiental y extrajo datos satelitales de la montaña que acababa de dejar. Allí, bajo luces fluorescentes y presión corporativa, hizo lo que Mark nunca imaginó que haría. Mató el contrato. Su informe frío y preciso argumentaba que el ecosistema del área era demasiado delicado, su corredor de vida silvestre irreemplazable. Presentó una propuesta para designar la tierra como una reserva protegida bajo consideración federal. Como tributo al hermano menor caído de Daniel, cuya fotografía había memorizado en secreto en el manto de la cabaña, sugirió nombrar un nuevo proyecto de restauración de senderos en su honor. Luego organizó la transferencia que más importaba, no a Daniel, sino directamente al banco, pagando la totalidad de la deuda de la cabaña que él era demasiado orgulloso para reconocer que estaba a punto de perder. Ninguna firma suya apareció en ninguna parte, solo números, silenciosos, limpios, irreversibles. Antes de firmar la autorización final, se dirigió a su asistente, Lydia Barnes,
Una mujer menuda de unos 40 años, con rizos suaves y ojos marrones cálidos que veían más de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. Lidia era eficiente, leal y poseía una firmeza suave que contrastaba con el mundo despiadado en el que trabajaba. «Pide una pelota de goma roja», dijo Emily, con la voz tensa. «La más fuerte, para razas grandes de pastor». Lidia inclinó la cabeza, curiosa, pero lo suficientemente amable para no hacer preguntas. «Por supuesto. ¿Y la envías con los documentos a la estación del guardabosques?» «Sin nota, excepto...» Emily dudó, con el corazón doliéndole. Simplemente escribe para Moose, que confió en mí cuando no lo merecía. 3 días después, Daniel abrió su buzón y sintió que su mundo se resquebrajaba. Una carta del banco declaraba que su hipoteca estaba pagada en su totalidad. La pelota roja estaba en el paquete a su lado, brillante como una herida. Su ira explotó primero, caliente, defensiva, herida. Se sintió comprado, pagado, despojado de dignidad. Pero esa rabia se disolvió cuando abrió la carpeta de avisos impagos que había enterrado durante meses. La verdad lo miró fijamente. Había estado a días de perder la cabaña. Se hundió en su silla, su aliento temblando. Moose empujó la pelota roja contra su bota, su cola balanceándose en arcos esperanzadores, como si le recordaba suavemente: «El mundo no se está acabando. Todavía estoy aquí». El último hielo del invierno se aferraba a los lados sombreados de los pinos, derritiéndose en gotas lentas y rítmicas que golpeaban el suelo del bosque como una disculpa cautelosa de la estación que pasaba. Daniel Miller balanceaba su martillo en arcos constantes, mientras reconstruía una sección de la cerca aplastada por el peso del invierno. Moose holgazaneaba cerca, su pelaje blanco plateado salpicado de barro, mordisqueando perezosamente un palo, pero manteniendo un ojo vigilante sobre su humano, como si custodiara las fronteras de la vida tranquila que habían recuperado juntos. Entonces retumbó un motor, viejo, desigual, tosiendo como un fumador retirado hace mucho tiempo. No el rugido cortante de un helicóptero corporativo, no el zumbido de la riqueza. Este sonido era familiar, humilde, mortal. Daniel se enderezó, limpiándose el sudor y el aserrín de la frente, mientras una destartalada camioneta Ford azul aparecía en la curva del camino. La camioneta luchaba contra la pendiente fangosa, su carrocería oxidada, su caja atada con cuerdas que no coincidían y una determinación obstinada. Del lado del conductor salió Emily Carter, pero no la Emily que recordaba haber dejado en un remolino de aspas y culpa. Esta mujer vestía mezclilla gastada metida en botas de montaña raspadas, los cordones marrados por el deshielo. Un grueso suéter gris carbón abrazaba su figura, y su cabello castaño estaba atado en una coleta suelta que se deshilachaba en los bordes. Su rostro, libre de cosméticos, suavizado por el agotamiento, se veía real de una manera que él nunca había visto. Sin escudo de aplomo corporativo, sin sonrisa pulida, solo una mujer que parecía nerviosa y aliviada de volver a pisar el camino de tierra. Daniel se acercó lentamente, con el martillo todavía en la mano, los hombros rígidos. «Si viniste a hablar de dinero», dijo, con la voz profunda y fría como el último hielo de la cresta, «ahórrate el aliento. No acepto limosnas de rescate». Emily sostuvo su mirada sin inmutarse. Su voz era suave, más firme de lo que se sentía. «No te di dinero. Quité la mano del banco de tu garganta. No me debes un centavo». Él frunció el ceño, la mandíbula tensa, pero ella continuó antes de que él pudiera hablar. «El proyecto de Tala se ha ido, terminado. Carter Timber no volverá a tocar este lugar. Presenté una revisión ecológica completa y transferí todos los documentos al Estado. El bosque está en camino de ser designado reserva protegida». Moose, tumbado en el barro, levantó la cabeza y dejó escapar un pequeño gemido expectante, como si sintiera un cambio. Emily respiró hondo. «Dejé la compañía hace 2 semanas. Ahora estoy trabajando para una organización sin fines de lucro de conservación. Trabajo de campo ambiental, botas en el suelo, menos sala de juntas, más tierra bajo mis uñas». Levantó una bota como para probarlo. Daniel la estudió cuidadosamente,
como si sopesara cada palabra en balanzas forjadas en la dureza de pasadas traiciones. Su voz bajó aún más. Entonces, si no es la deuda, ni la compañía, ¿por qué regresaste? Emily tragó saliva, mirando más allá de él hacia el lugar donde yacía Moose. Vine a ver a Moose. Las orejas del perro se dispararon al escuchar su nombre. La cola golpeó 1, 2 veces, y luego explotó en rápidos movimientos alegres. Se lanzó a través del patio en un borrón de pelaje gris y barro volador. Emily apenas tuvo tiempo de prepararse, antes de que Moose se estrellara contra ella, con toda la fuerza de un niño de 4 años reunido con su mejor amigo. Cayó de rodillas, la risa brotando de su pecho mientras Moose gemía, la rodeaba, le empujaba la cara y le lamía las mejillas con afecto exuberante. Lágrimas, cálidas, sin restricciones, honestas, cayeron por su rostro mientras envolvía sus brazos alrededor del ancho cuello del pastor, que la había elegido mucho antes de que ella se lo ganara. Moose se alejó solo por un segundo, desapareciendo detrás del banco de trabajo de Daniel. Regresó llevando la pelota de goma roja, la que ella había enviado a través del viento con su disculpa. Dejándola caer en su regazo, la empujó insistentemente con el hocico, como si ofreciera perdón en el único lenguaje que conocía. Emily miró a Daniel, la mujer arrodillada en el barro, la ropa húmeda, los ojos rojos, el cabello suelto alrededor de su rostro. No se parecía nada a la estratega corporativa que había salido de la cabaña hacía meses. Parecía desgarradoramente humana. Daniel sintió que algo sutil pero profundo se aflojaba dentro de él, como el crujido del hielo del río bajo el primer aliento cálido de la primavera. Dejó caer el martillo, dejándolo hundirse en el barro con un golpe sordo. Su voz, cuando finalmente habló, fue más suave de lo que pretendía. «Entra, te congelarás aquí fuera». Emily se levantó lentamente, sacudiendo el barro de sus pantalones de mezclilla, aunque apenas importaba. Moose pavoneaba entre ellos, su cola se agitaba en arcos triunfantes, la pelota roja rodando por delante como un heraldo que los guiaba hacia adelante. Caminaron hacia la cabaña, Daniel a un lado, Emily al otro, Moose tejiendo alegremente a través del espacio entre ellos. Más allá del claro, el bosque esperaba, descongelándose vivo, zumbando con la promesa de protección y renovación. Y por primera vez, Daniel no se sintió como el único guardián del bosque. Los 3 se adentraron juntos en un sendero estrecho, uno que siempre había existido, pero que nunca había sido caminado por estos 3 corazones al mismo tiempo. Un nuevo camino tallado no por hachas o máquinas, sino por el perdón, el coraje y la silenciosa lealtad de un pastor que entendía a los humanos mejor de lo que ellos entendían a sí mismos. A veces, los milagros más grandes no llegan con truenos o relámpagos. Vienen silenciosamente a través de un perro leal que se niega a rendirse contigo, a través del perdón que derrite un invierno que nadie más puede ver, y a través de 2 personas rotas lo suficientemente valientes como para dar un paso más hacia la esperanza. En momentos como estos, se nos recuerda que Dios a menudo obra en las pequeñas cosas. Una pelota roja, una segunda oportunidad, un corazón ablandado. Su gracia se entrelaza en nuestros días de maneras que no reconocemos hasta que miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que Él estaba guiando cada paso, incluso en la nieve, incluso en el silencio. Justo como descubrieron Daniel, Emily y Moose, la curación a menudo comienza cuando elegimos la confianza sobre el miedo, la bondad sobre el orgullo y la verdad sobre la mentira cómoda. Y quizás, solo quizás, Dios envía a ciertas personas en el momento justo para sacarnos del borde del acantilado de nuestra propia soledad. Estos son los milagros silenciosos de la vida cotidiana. Si esta historia te ha tocado el corazón, te ha recordado la mano firme de Dios, o te ha hecho creer una vez más que la lealtad y la redención todavía existen en este mundo, por favor considera compartir el video, dejar un comentario y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que irradian un poco más de su luz en el mundo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Que camine a tu lado a través de cada tormenta. Y que siempre encuentres el coraje para seguir el camino que Él pone ante ti.